Imagínalo por un momento. No es una película, no es una leyenda lejana, es una columna humana. 1 millón de personas, 1 millón de almas atravesando un desierto infinito. Escuchas el llanto de los niños, ves a los ancianos tambaleándose bajo un sol que no da tregua, a las mujeres embarazadas cargando con lo poco que tienen y con la vida misma en sus brazos. Ahora pregúntate, ¿cómo? ¿Cómo es que esta ciudad andante consiguió agua todos los días en medio de la nada? ¿Cómo se alimentaron 1 millón de bocas? Y la pregunta más dura de todas, ¿por qué Dios, su propio Dios, condenó a toda una generación a morir caminando? Lo que pasó en esos 40 años en el desierto va mucho más allá de lo que te imaginas. Y te lo advierto, algunas de las verdades que estás a punto de escuchar te van a sacudir. La Biblia, en el libro de Éxodo, nos da una cifra que marea: 600,000 hombres de a pie, sin contar a las mujeres y a los niños. No estamos hablando de una familia escapando en la noche, estamos hablando de más de 1 millón, quizá 2 millones de personas saliendo de Egipto de un solo golpe, una nación entera en movimiento. Para que te des una idea del tamaño de esto, si esa multitud caminara en fila india, la fila tendría más de 300 kilómetros de largo. 300 kilómetros. Cuando los primeros estuvieran llegando a su destino, los últimos apenas estarían saliendo de Egipto. Era una locura logística. Y no solo eran israelitas, Había egipcios, nubios, libios, un montón de gente que después de ver las 10 plagas decidió que seguir al Dios de Israel era la mejor apuesta. Imagínate nomás el relajo de idiomas, culturas y costumbres, todos intentando sobrevivir juntos. ¿Y cómo organizas a esta masa humana? Bueno, Moisés no se inventó nada, Dios mismo le dio el plano. En el libro de Números se detalla cómo cada tribu tenía su lugar exacto alrededor del tabernáculo sagrado. Unos al este, otros al sur, cada uno con su propio estandarte, sus colores, sus insignias. No eran trapos sucios, eran símbolos de una organización militar impresionante para la época. Cuando llegaba la hora de levantar el campamento, todo funcionaba como un reloj suizo. Los sacerdotes, los levitas, desarmaban el tabernáculo. Luego, las tribus del este, luego las del sur, todo en un orden perfecto. Hoy, una operación así necesitaría helicópteros, GPS, radios. Ellos lo hacían con toques de trompeta y con la guía de Dios, una columna de humo durante el día y una de fuego por la noche. Pero órale, que esto no pasó de la noche a la mañana. Hubo errores, hubo muertes. Mucha gente no aguantó la presión y murió en el camino, incluso antes de llegar al monte Sinaí. Y aquí empiezan los milagros de verdad, porque sobrevivir en el desierto con 1 millón de personas no es cosa de organización, es un milagro diario. Primero, el agua. Un adulto necesita al menos 2 litros de agua al día. Multiplica eso por 1 millón. Son 2 millones de litros diarios en el desierto del Sinaí, donde casi no llueve. A los 3 días de cruzar el Mar Rojo, se quedaron sin agua. La gente, desesperada, empezó a reclamarle a Moisés. Encontraron agua, sí, pero era amarga, imposible de beber. Y entonces, el primer milagro. Dios le muestra a Moisés un árbol. Él echa la madera al agua y, así nomás, el agua se vuelve dulce, potable para 1 millón de sedientos. Pero el milagro más grande vino después. Moisés golpea una roca con su vara y de ella brota un río, no un chorrito, un río para toda la multitud. Y el apóstol Pablo nos dice que esa roca, de alguna manera, los acompañó durante los 40 años. 40 años de agua fresca brotando en el desierto. ¿Y la comida? ¿Qué hay de la comida? Dios les dijo, les haré llover pan del cielo. Y así fue. Todas las mañanas el suelo amanecía cubierto de una cosa fina, como escarcha, el maná.
Tenía gusto a pastel de miel o a aceite fresco. Cada quien recogía lo suyo para el día. Si guardabas para el día siguiente, se podría y le salían gusanos. El sistema de racionamiento más eficiente de la historia. Solo el viernes podían recoger doble para no trabajar el sábado, y ese día el maná aguantaba perfecto. Pero la gente se enfadaba. Queremos carne, extrañamos los pescados, los pepinos, los melones de Egipto. Y la respuesta de Dios fue dramática. Mandó tantas codornices que el campamento quedó cubierto por casi 1 metro de altura de aves. La gente recogió carne por un día y una noche enteros. Pero mientras todavía la masticaban, una plaga mató a los más avaros y quejumbrosos. La lección era clara. En el desierto, Dios provee, pero hay reglas, y quien las rompe, muere. Y mientras los hombres se quejaban de la comida, ¿qué hacían las mujeres? Pues hacían historia. Después de cruzar el Mar Rojo, Miriam, la hermana de Moisés, agarró su pandero y lideró a todas las mujeres en una celebración épica. Danzas, cantos, pura fiesta. Ella no era solo la hermana de, era una profetisa, una líder por derecho propio. Pero el liderazgo en el desierto tenía un precio muy alto. La Biblia cuenta que Miriam y su hermano Aarón criticaron a Moisés por casarse con una mujer extranjera. Parecía un simple argüende familiar, pero en el fondo era un intento de golpe de Estado. ¿Acaso Dios solo habla por Moisés? ¿No habla también por nosotros?, dijeron. La respuesta de Dios fue brutal. Al instante, Miriam quedó cubierta de lepra, blanca como la nieve. Aarón, que también criticó, no fue tocado, solo ella. Moisés rogó por ella, pero Dios ordenó que la sacaran del campamento por 7 días, una humillación pública terrible. Y aquí viene lo más impresionante. Todo el pueblo, más de 1 millón de personas, detuvo su marcha y esperó esos 7 días por ella. Eso te habla del respeto y la influencia que tenía Miriam. Décadas después, otras mujeres harían una revolución, las 5 hijas de un hombre llamado Zelofead. Su padre murió en el desierto sin dejar hijos hombres, y según la ley, la herencia se perdería. Ellas, valientes, se plantaron frente a Moisés y todos los líderes y dijeron: ¿por qué va a desaparecer el nombre de nuestro padre solo porque no tuvo hijos? Danos una herencia entre los hermanos de nuestro padre. Era una revolución jurídica, mujeres exigiendo derechos de herencia. Moisés no supo qué hacer y le preguntó a Dios. Y Dios respondió: las hijas de Zelofead tienen toda la razón, dale su herencia. Y no solo eso, creó una nueva ley para casos futuros. Pero para que una sociedad de 1 millón de personas no se despedace en 40 años, se necesita más que milagros, se necesita ley y orden. Moisés estaba al límite, juzgando pleitos desde la mañana hasta la noche. Su suegro, Jetro, lo vio y le dijo: compadre, lo que haces no está bien, te vas a agotar tú y se va a agotar el pueblo. La solución fue genial, crear una pirámide de justicia. Escoger hombres de confianza, jefes de grupos de 10, de 50, de 100 y de 1000. Los pleitos chicos se resolvían abajo y solo los casos imposibles llegaban a Moisés. Un sistema que funcionó 40 años y que influenció a los sistemas legales hasta hoy. Los levitas, los sacerdotes, tenían un papel especial. Eran la policía religiosa. Si alguien blasfemaba o cometía un crimen grave, ellos ejecutaban la sentencia. Después del famoso episodio del becerro de oro, Moisés les ordenó: cada uno mate a su hermano, a su amigo y a su vecino. Ese día mataron a 3,000 hombres, justicia rápida y letal. En el desierto no había cárceles. Los crímenes graves se pagaban con la muerte o la expulsión, que era lo mismo. Era una ley dura, pero necesaria para mantener el orden. Pero ni la organización militar ni la justicia implacable pudieron evitar las rebeliones. ¿Y los castigos? Los castigos eran de pesadilla. La rebelión más aterradora fue la de Coré, un levita que junto con otros 250 líderes de renombre desafió a Moisés y a Aarón.
«Ya basta», gritaron. «Toda la congregación es santa. ¿Por qué ustedes se sienten superiores?» Sonaba democrático, ¿no? Pero para Dios fue una blasfemia. Moisés propuso una prueba. Al día siguiente, todos ofrecerían incienso y Dios mostraría a quién elegía. Y lo que pasó es indescriptible. La Biblia dice que la tierra, debajo de Coré y sus seguidores, se abrió. La tierra abrió su boca y se los tragó. A ellos, a sus casas, a sus esposas, a sus hijos pequeños, vivos. La tierra se los tragó vivos y se cerró sobre ellos. Desaparecieron para siempre. ¿Crees que ahí acabó? No, los otros 250 rebeldes que ofrecieron incienso fueron consumidos por un fuego que salió de la presencia de Dios, quemados vivos al instante. Y por si fuera poco, al día siguiente la gente tuvo el descaro de reclamar: «Ustedes mataron al pueblo del Señor». La respuesta de Dios fue una plaga que mató a otras 14,700 personas. Hubo crímenes más pequeños, con castigos igual de severos. Como el del hombre que encontraron juntando leña en sábado. Parece un delito menor, ¿verdad? Pues no. Lo llevaron ante Moisés, consultaron a Dios y la orden fue: ese hombre debe morir. Que toda la congregación lo apedree fuera del campamento. La primera ejecución por violar el sábado. Y todos tenían que participar, cada persona una piedra. Pero el escándalo más vergonzoso ocurrió en Sitim. El pueblo empezó a prostituirse con las mujeres de Moab, y no solo eso, sino que empezaron a adorar a sus dioses. Un israelita tuvo la osadía de meter a una mujer extranjera a su tienda, a la vista de todos. Finés, el nieto del sacerdote Aarón, no dudó ni un segundo. Tomó una lanza, entró a la tienda y los atravesó a los dos. Y la plaga que había matado ya a 24,000 personas por esa inmoralidad se detuvo en seco. 40 años de rebeliones, castigos, muertes, serpientes venenosas. Pero detrás de toda esta brutalidad había un propósito. Un propósito que estaba a punto de revelarse en la transformación más radical de la historia. Y aquí llegamos al corazón de esta historia, a la sentencia más dura de toda la Biblia. Dios decretó que todos los adultos que salieron de Egipto tenían que morir en el desierto. En este desierto caerán sus cadáveres, dijo. Todos los mayores de 20 años. No importaba si eras bueno o malo, fiel o rebelde. Si saliste de Egipto como adulto, morirías caminando. Solo Josué y Caleb se salvaron. ¿Por qué? Porque un castigo tan general, porque una generación entera de esclavos no podía conquistar la tierra prometida. Cuando mandaron espías a Canaán, regresaron muertos de miedo. Vimos gigantes, a su lado parecíamos chapulines. Tenían una mentalidad de esclavos, una mentalidad de derrota. Habían visto a Dios abrir el mar, habían comido su pan del cielo, pero a la hora de la verdad eligieron el miedo. Y así, por 38 años más, Israel se convirtió en un cementerio ambulante. Cada año más tumbas quedaban atrás en la arena. Los padres morían viendo a sus hijos crecer, los abuelos morían sin conocer a los nietos que nacerían en la tierra que a ellos les fue negada. Pero algo extraordinario pasó en esos 40 años. La nueva generación, los que nacieron y crecieron en el desierto, eran completamente diferentes. Ellos nunca fueron esclavos, no conocían otra cosa que la libertad, la ley de Dios y la disciplina del desierto. Cuando llegó la hora de la verdad, esta nueva generación estaba lista. Cuando Josué tomó el mando, le respondieron sin dudar: «Todo lo que nos ordenes lo haremos, a donde nos envíes iremos». La transformación se había completado. Los esclavos miedosos se habían convertido en guerreros valientes. Una multitud desorganizada en una máquina militar eficiente. Los 40 años de disciplina y fuego habían forjado a una nación conquistadora. Los últimos líderes de la vieja guardia murieron al final del viaje. Miriam, Aarón y finalmente Moisés. A los 120 años, con la vista clara y la fuerza intacta. Dios le permitió ver la tierra prometida desde un monte, pero no le permitió entrar. Su misión, la de liberar y transformar a su pueblo, estaba cumplida.
Y la Biblia termina su historia diciendo que nunca más se levantó en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conoció cara a cara. 40 años, un viaje que fue a la vez una escuela, un juicio y una forja. Una historia de milagros increíbles y castigos aterradores, que nos muestra cómo, a veces, para construir algo nuevo y fuerte, lo viejo debe consumirse por completo en el fuego del desierto. Y si crees que estos castigos fueron impresionantes, espérate a descubrir lo que ocurrió con las ciudades más perversas de la Biblia. Lugares que, con sus pecados, hicieron que Dios se arrepintiera de la misma creación. Pero esa es otra historia.